respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hola, ¿qué tal, familia? Dios bendiga su vida. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por aquí el pastor Eliseo Romero. Hoy seguimos en este nuevo segmento de Academia del Éxito, donde tenemos un tema maravilloso que vamos a compartir para que podamos disfrutar de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Estoy convencido que al igual que los otros temas pasados, este tema será de mucho simbolismo para que podamos hacer el trabajo que Dios nos encomendó. El título del tema tiene por nombre De ladrillero a conquistador. Este es un tema que está diseñado para aquellos conquistadores que están pasando por su proceso de transición de academia, donde en poco tiempo se van a desarrollar y van a tener la capacidad de convertirse en personas ofertantes y no demandantes. ¿Cómo así? Sí, debemos ser ofertantes y no demandantes. Quiero que aplique y anote esa frase porque es una de las frases que vamos a utilizar a diario en esta casa, ya que a muchas personas les encanta ser demandante pero poco ofertante. Dice, hemos encontrado en la iglesia personas que demandan muchas cosas. Cuando lleguen a la congregación tienen la capacidad de demandar, pero poco ofertar. En Cristo Jesús nosotros no demandamos, al contrario ofertamos. Y eso es lo que tenemos dentro, que Dios depositó, es lo que ofertamos a las demás personas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos dio poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Son cosas que quiero compartir porque hay veces que nosotros creemos que no tenemos la capacidad de ofrecer nada, sino siempre de pedir. Nos hemos convertido en términos como ovejas, ¿sí? Como ovejas de aquellas las que se la pasan siempre pidiendo, dame, bendíceme, ayúdame. Entonces poco recibimos. No sé si en su congregación, en su grupo de amistad hay ese tipo de personas que les encanta siempre pedir, pero no les gusta ofertar en nada. Hoy yo quiero transmitirte un tema que te va a ayudar a convertirte en esa persona que no es que no pida, sino al contrario, siempre tiene la capacidad de ofrecer y poco demandar, porque hay veces que queremos demandar, pero ofrecemos poco. Entonces la pregunta sería, ¿qué podemos nosotros ofrecer a las demás personas? Porque nosotros estamos llamados para ofrecer lo que Dios nos entregó a los demás. Y eso que Dios nos entregó lo podemos sintetizar que es para salvación de los demás. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, nosotros vamos a enseñar, vamos a transmitir, vamos a entregar y a ofertar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Quiero compartir un versículo, dice la Biblia. Mira una historia, dice en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena para la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo y les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Ellos, mira lo que pasó. En el escenario estaba un cojo en la puerta del templo pidiendo limosna porque estaba acostumbrado por su discapacidad. Siempre era una persona demandante. Hay personas que tienen discapacidad y no solamente hablo de enfermedad, sino el pecado también es una discapacidad que muchos terminan demandando. No sé si usted ha visto en su grupo familiar o en su casa de crecimiento que la mayoría de las personas se la pasan pidiendo ayuda, sanidad. ¿Por qué? Porque tienen una discapacidad. Entonces, hay veces que la ayuda que ellos piden, de la forma que lo piden, no es la solución. Por ejemplo, este cojo estaba pidiendo una ayuda monetaria. No solucionaba su problema, pero sí mantenía por lo menos algunos gastos que él tenía que cubrir por motivo de su discapacidad o su problema del pie. Pero me llama la atención de que lo que le ofrece Pedro no era algo que de cierta forma estaba pidiendo, pero sí era algo que él necesitaba. Amada familia,
Estoy convencido que nosotros portamos al Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros tiene la capacidad de traer respuestas para ellos que ellos no están esperando, pero sí es la solución para sus vidas. Un milagro puede ser la solución de un mendigo. Sí, gente puede dejar de pedir dinero solamente por una sanidad, ¿sabía? Y usted podrá decir, pastor, yo puedo orar por enfermos y los enfermos pueden sanar como esto pasó. Claro que sí. Dice la Biblia que pondremos la mano sobre los enfermos y los mismos recibirán sanidad. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué pondremos hermanos sobre los enfermos? Porque nosotros portamos el milagro. Quiero que digas conmigo ahí donde estás. Di conmigo, yo tengo la capacidad en mi mano y yo porto un milagro. En mi mano está un milagro. Así que usted, cuando tenga esa oportunidad de orar, tiene que orar. Y vas a dar cuenta que de algo que tú estás portando va a traer solución a las personas. Me llama la atención que hace tiempo, comenzando el ministerio, yo no sabía que tenía el don de sanidad. Como le escuché también, me llamó la atención escuchando la academia de mi apóstol y también me llamó la atención eso porque es verdad yo no sabía que tenía el don. Así lo dijo mi apóstol y ya también me pasó a mí. Pero ¿sabe cómo puse a prueba lo que yo tenía? ¿Cómo saber que tengo algo para ofrecer? Sencillo, ofreciendo. Un día se presentó la oportunidad, oré por un enfermo. Le creí a Dios que tenía algo aun cuando no sabía. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero hubo un tiempo cuando éramos jóvenes que hubieron muchos profetas que llegaban y como que le daban dones a la gente. Yo era el último que llamaban. Pero un día yo me atreví y dije, bueno, a mí nadie me dio un don, nadie me profetizó un don, pero voy a orar por ese enfermo. Y cuando oré por el enfermo, ¿sabe qué sucedió? Hubo la sanidad. Un día profeticé. Nadie me había profetizado como profeta, me había ungido como profeta, pero me dio por profetizar. ¿Y sabe qué sucedió? Dios me dio respaldo en la profecía. Eso quiero decir que había dones en mí y no sabía que estaban. Pero como nunca lo había ofrecido, nunca lo había puesto al servicio de Dios, no sabía que estaban dentro de mí. Es por eso que me llama la atención que una de las cosas que Dios nos ayuda a nosotros es que cuando ponemos los dones al servicio de Dios, Dios nos respalda. Mira, Pedro dice, no tengo ni plata ni oro. Algo era seguro, no tenía dinero, pero sí tenía el respaldo de Dios. Yo quiero instarte, familia, que si tú sirves a Dios, ora por el enfermo. Créele al Señor y vas a ver que Dios te va a respaldar. Porque hay veces que creemos que no podemos hacer las cosas. Nos sentimos mediocres, pero Dios te quiere convertir en un conquistador. Entonces es por eso que Dios tiene la intención con nosotros, o contigo, conmigo también, de que te conviertas en un conquistador. Por ejemplo, encontramos que estas personas, de ciertas personas que Dios mencionaba, antes tenían una personalidad, tenían algo que hacer, tenían cosas que hacer, pero tuvieron que tener un encuentro con Dios para convertirse en conquistadores. Por ejemplo, encontramos aquí a Pedro y Juan cómo tenían la capacidad de ganar personas y sanar personas y salvarlas a su vez a través de lo que ellos hacían, pregonar el mensaje de Cristo y ser testigos. Me llama la atención que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 7, dice que Dios le envió de esta manera, yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios y da gracia de lo que recibiste, dad de gracia. Me llama la atención que ellos de una o de otra manera tenían la capacidad de pregonar el reino de Dios. Es decir, ellos recibieron el mensaje del reino. Y el mensaje del reino, ¿sabes con qué se limitaba? Con sanando personas y dando de que los que recibieron de gracia, darlo de gracia. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, tuvieron la capacidad de ir a todas partes a sanar personas, a echar fuera demonios, a predicar el reino de Dios. ¿Y por qué hoy hablamos del reino de Dios y no hablamos de las tinieblas? Porque yo creo que primero hay que hablar de lo blanco para empezar a hablar de lo negro. Cuando identifiquemos lo bueno, vamos a saber cuál es lo malo. Cuando tú le sirves a Dios, lo que vas a ofrecer son cosas buenas. ¿Y sabes qué son? Alternativas de solución a problemas que otros tienen. El reino de Dios es algo que todo el mundo necesita. Y el reino de Dios se divide o se simboliza en predicar el evangelio, sanando personas, echando fuera demonios. Hay veces que queremos aprender de otras cosas o de otra forma. Queremos nosotros comenzar a servir a Dios, pero como ladrilleros, como era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y te daban acostumbrado a la esclavitud. Hasta que un día Dios llama a Moisés. Y Moisés fue y libertó al pueblo de Israel.
cuando lo liberta, ¿sabe qué? El pueblo, el faraón no lo quería soltar, como muchas personas que hoy en día puede que estén atados por las circunstancias y el enemigo, sea llamado faraón o demonio, como se llame, no lo quiere soltar, o el pecado. Pero Dios siempre levantará a un Moisés que le va a predicar el evangelio, le va a traer señales creyendo en Cristo Jesús para libertarlo. Las señales que Dios estableció sobre Moisés fueron suficientes para que el faraón pudiera soltarlo. Lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 17, donde dice la palabra que entonces los siervos de faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Déjalo ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Yo creo que Dios va a utilizar a un Moisés en tu vida, o va a utilizarte a ti como Moisés, para que puedas libertar a algunas personas que están atadas o condicionadas a una esclavitud por el faraón, bien sea el pecado, como se llame. Dios quiere llamarlo o llamarte a ti como conquistador para que lo puedas libertar. Si encontramos en la palabra más adelante, dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó después de haber sido libertado y se presentaron varios escenarios. Pero siempre estuvo la mano de Dios allí, porque Dios quiere que tú ofrezcas lo que tienes. Por ejemplo, Moisés ofreció todo lo que venía de Dios. Moisés recibió palabra de Dios y lo que recibía se lo ofrecía. No sé si recuerda que él subió al monte a recibir algo de Dios y cuando lo recibió bajó a entregarles en unas tablas lo que había recibido de Dios. Usted puede ofrecer a las personas lo que reciba de Dios. Si recibiste una palabra, ¿por qué no se la compartes? El problema es que nosotros no queremos libertar a mucha gente. Hay un pueblo oprimido que está atado por el faraón y tú eres la respuesta a la oración de ellos. Dios está levantando una generación que tiene capacidades de orar por enfermos, de sanar personas. Tú tienes esa capacidad. Dios te llamó como el ungido para que puedas pregonar y libertar personas. Puedas orar por ellas y que sean libres en el nombre de Jesús. Recuerdo que uno de los primeros grupos familiares que yo hice en mi temprana edad, porque comencé el ministerio muy pequeño. Recuerdo que yo llegaba a unas casas que no me querían atender. Muchas veces llegaba al lugar y llegaba con la intención de compartir y me decían estábamos ocupados y como que ellos se sentían como una carga cuando yo iba a predicar. Yo podía tomar la decisión de irme a ese lugar y no ir más. Pero recuerdo que seguí insistiendo. Empecé a llevar cosas para compartir con ellos. Y luego se sentaron conmigo. Luego les fui predicando el mensaje de Cristo. Hasta que llegó un momento que empezaron a gozar la palabra y empezaron a ser libres. Hoy en día son parte de mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la insistencia trajo libertad. Yo no les pedí nada. Yo no sé cómo hay algunas personas, no sé por qué hacen eso, que van a las casas a pedir cosas o vender el mensaje de Cristo. No, el mensaje de Cristo no se vende. El mensaje de Cristo se ofrece y se entrega a aquella persona que necesita. Amado hermano, no trates de comparar a las personas o de pedir algo a las personas. La palabra de Dios que está en ti tiene la capacidad metamórfica de producir milagros trascendentales en las personas. La palabra de Dios tiene vida, produce sanidad, produce libertad y está en ti. Tú tienes la capacidad de ofrecer. Pero hay veces que hay gente que no llega, no puede ofrecer nada porque no lo tiene. Es como el que está en iglesia y predica de Dios y no ama. Yo he abrazado a personas que de cierta forma no muestran ni una pizca de sentimientos. Pero cuando tú la abrazas y le ofreces el amor de Dios que hay en ti, la persona empieza a sentirse tocada por lo que está en ti. Yo tengo personas que les digo que los amo y ellos me aman a mí y son personas hasta del mismo sexo. Cualquiera diría que un venezolano es criollo, eso se ve como raro. Pero no, nosotros hemos enseñado a Dios, enseñado el amor de Dios, de abrazar, de cuidar personas. Yo he abrazado personas que lo necesitan, ¿sabían? Y a veces un abrazo puede que sea más que 1000 palabras. Dios te colocó un amor incondicional en tu corazón. ¿Por qué no lo compartes? ¿Desde cuándo no le dices a tu amigo que lo quieres? O sencillamente a tu mamá. Conozco personas que no le dicen ni a su mamá que lo quieren. Pero aquí en el reino de Dios te doy noticias. Aquí vas a cambiar. Aquí tú tienes que amar a las personas. Aquí enseñamos a amar a las personas. Y para eso tienes que empezar a ganártelo de esa forma. Tienes el don del Señor en tu corazón. Tienes al Espíritu Santo.
Él te dio la capacidad de amar. Dice la Biblia que nos guía a toda verdad. ¿Y sabías que la verdad es la que hace libre a las personas? Cuando tienes al Espíritu Santo, Él te lleva para que tú hagas lo correcto. Y lo correcto muchas veces, de repente tú no lo quieres compartir, pero alguien lo está esperando. Hace tiempo sucedió algo un día en un grupo familiar. Recuerdo que estaba en mi casa y tuve un accidente en mi pie. Recuerdo que me había quemado el pie con plástico caliente y me había derretido algo así en el pie. Y recuerdo que un día un amigo me fue a buscar, que íbamos a visitar a una persona. Y cuando fuimos a visitarla, yo no podía meter el pie, estaba lloviendo y el agua que estaba pasando por la carretera podía infectarme el pie. Es por eso que le dije que no podía ir. Él dijo, no, voy a buscar mi vehículo para llevarte. Total que me lleva a la casa de la señora. Cuando llegamos a la casa empezó a llover muy fuerte y frente a la casa la señora pasaba un canal de cloacas, de aguas negras. Y recuerdo que el Señor me dice, baja y llama. Y él me decía, no, vámonos porque está lloviendo, lo más seguro que no me atiendan. Y yo insistí, no, yo tengo algo que decirle a ella. Y tenía una palabra en mi corazón y la palabra era, dile que la amo, que yo la amo. Dile que yo la amo y que estoy seguro que ella lo sabe. Cuando dije eso, yo empecé a llamar a la señora y la señora no salía. Y empecé a gritar, insistir, hasta que detrás de su casa había una puertecita como de un rancho pequeño. Era como algo donde guardaban las cosas, no sé. Salió la señora. Cuando salió, estaba llorando. Se acerca a nosotros. Nosotros entramos. Yo recuerdo que mi pie fue expuesto a las aguas negras y sentía que me latía la quemada que tenía. O sea, se me había infectado. Pues recuerdo que cuando estaba la señora allí, mientras que mi amigo lo estaba predicando, me pregunta a mí que si tenía algo que decirle. La señora se me queda mirando y yo le digo, ¿sabes qué? Señora, Dios te manda a decir que Dios sí te ama. Escucha esta voz. Yo te amo. Y tú lo sabes que yo te amo. Cuando le dijo, esa señora empezó a llorar. Y como era media parapléjica, hablaba un poco así retardado, me agarró por la mano y me llevó donde estaba. Y me dijo, quiero que veas algo. Cuando me llevó para el ranchito donde estaba, había un mecate enrollado. Y la señora estaba y me dijo, yo le dije al Señor, pues me sentía sola. Si tú no me demuestras que me amas, hoy mismo me quito la vida. Y me llamó poderosamente la atención porque cuando ya se iba a poner el mecate, escuchó una persona que estaba gritando afuera mi nombre, señora, señora. Y cuando salí, la voz que escuché fue la mía. Y lo que llamó la atención fue que cuando me miraba, cuando estábamos reunidos sin saber lo que estaba pasando allá, cuando yo le dije que la amaba, que el Señor la mandaba a decir que la amaba, ella empezó a llorar porque fue la respuesta que ella necesitaba. Ahora yo me hago la pregunta, después de eso, por cierto, me gocé tremendamente, pero cuando llegué a la casa me volvieron a curar el pie y el pie me dolía más que nunca, pero valió la pena cada sacrificio, porque me puse a pensar, ¿qué fuera pasado si yo no fuera ido? ¿Qué fuera pasado si le fuera hecho caso a mi amigo que me dijo que no bajara el pie porque se me iba a infectar y porque estaba lloviendo la señora no me escuchara? Si no me escucha, no me iba a escuchar por la lluvia. Pues yo insistí, llamé, es decir, yo compartí algo que yo tenía. Fui ofertante y esa persona lo necesitaba recibir. Hay gente que está oprimida. El enemigo tiene mucha gente oprimida que lo tiene como ladrillero trabajando en sus casas, esclavizados. Pero estoy convencido que Dios está levantando a Moisés, que no se rinde, pese a que el faraón se ponga duro. No se rinde, sigue trabajando, sigue esforzándose hasta traer libertad a todos los oprimidos. Dios te está desafiando hoy, iglesia, a que tú puedas lograr los objetivos y puedas convertirte en un ofertante y no demandante. Dios te bendiga. Te habló tu amigo y tu hermano, el pastor Eliseo Romero. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You lay down. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh,
done for